Antes de iniciar, le agradezco mucho a la Cámara Hondureña de la Leche y a todos los patrocinadores por la invitación que nos hacen y que nos permiten compartir con ustedes este rato entre productores para que conozcamos algunas alternativas y algunas ideas que nos pueden servir para mejorar nuestra eficiencia reproductiva en los hatos. Sin más por el momento, entonces, comencemos a hablar de lo que es la eficiencia reproductiva. Hoy en día se habla bastante de este término, eficiencia reproductiva, lo utilizamos mucho, pero en muchas ocasiones cuando uno le pregunta a las personas en realidad ¿qué es eficiencia reproductiva?, encuentra uno que no hay una definición clara. Entonces hay una definición muy puntual que me permito tenerla ahí textualmente, que nos define lo que es la eficiencia reproductiva. Y básicamente la eficiencia reproductiva es el estado óptimo de la expresión y el desarrollo de todas las actividades reproductivas de nuestros animales, en este caso de nuestras vacas. Y obviamente cuáles son esas actividades fisiológicas como lo tenemos allí: el celo, la ovulación, la fertilización, la gestación, el parto. Y estas actividades o estas funciones fisiológicas van desde el inicio de la vida genésica, o sea, desde que tenemos la ternerita pequeñita hasta que ella comienza a tener una vida cíclica. Cuando hablamos de una vida cíclica, no estamos haciendo referencia a un ciclo estral, sino al ciclo de la vida. ¿Cuál es el ciclo de nuestras vacas? Parto, otro parto, correcto, eso es un ciclo. Sí, una lactancia, otra lactancia, otra lactancia. Entonces agarra lo que llamamos una ciclicidad en su vida, y que obviamente tratamos de enmarcar desde esos eventos fisiológicos reproductivos dentro de una óptima producción, y lógicamente que tengamos un retorno económico satisfactorio. Todos nosotros tenemos un negocio ganadero o el negocio que sea, pues obviamente es para producir dinero, para buscar una rentabilidad. Bien, entonces para poder nosotros dar cumplimiento a esa eficiencia reproductiva surge el término de manejo reproductivo, porque obviamente debemos de manejar esas actividades fisiológicas para tratar de sacar el mejor provecho de nuestras vacas. Entonces, ¿qué es el manejo reproductivo en ganado lechero? Es todo el conjunto de acciones que se toman, que se deciden, ¿sí?, por las personas que manejan los hatos, por ustedes que manejan sus hatos, los administradores, los ingenieros, los zootecnistas, los agrónomos, etcétera, los propietarios. Usted que maneja ese hato es el que va a tomar ese conjunto de acciones, ¿sí?, para manejar lo mejor posible ese rebaño, a fin de lograr ¿qué? A fin de lograr una fertilidad en el grado y en el tiempo, ojo con esto, en el grado y en el tiempo programado, para poder que esa producción que usted está teniendo ahí dé los resultados establecidos y las metas fijadas que nosotros necesitamos. Y hago mucho énfasis en la parte del grado y el tiempo, porque como lo vamos a ver a continuación en algunos de los parámetros, muchas veces la gente dice, no, mis vacas sí se preñan, pero le dice, ok, pero ¿cada cuánto estás preñando tus vacas? ¿Sí? Es como que yo le diga, no, yo tengo 11 jugadores de fútbol, sí, ok, pero ¿qué edad tienen los jugadores? No, es que ya son mayores y tengo, de los 11 tengo 7 en silla de ruedas. Ok, usted sí tiene 11, pero los 11 ya no juegan, ¿sí o no? Entonces por eso tenemos que mirar muy bien que sí estén en el tiempo correcto y en el grado que nosotros necesitamos. Entonces, a raíz de todo esto del manejo reproductivo, es muy importante que tengan en claro en sus fincas, ¿sí? Y recuerden siempre que una finca la debemos de manejar como una empresa, como un negocio, para que esto sea rentable. Tenemos que partir de ese concepto, es un negocio y como tal es una empresa y así como tal la tengo que manejar, ¿correcto? Entonces, partimos de un vínculo primordial en el cual vamos a encontrar el ganadero, que es el que está, o el productor directamente con nuestras vacas, el que está ahí todos los días, el que ordeña, el que insemina, el que las alimenta. Esa persona que está ahí a diario con nuestros animales es la persona que va a empezar a generarnos una gran cantidad de información. Y esto es un término que ya se los han mencionado, yo creo que en algunas de las conferencias del día de ayer. Lo que usted hace y no lo anota no se puede evaluar, y lo que no se puede evaluar estamos muertos, así de sencillo. No podemos saber para dónde vamos. Entonces todos los eventos que tenemos en nuestras fincas debemos de anotarlos. Esa es una cultura que debemos de empezar
a cultivar en nuestras fincas. Todos esos eventos que se están realizando a nivel de nuestro productor ahí con la vaquita, los vamos a anotar: cuando inseminamos la vaca, cuando parió la vaca, el sexo de la ternera, el peso del ternerito, etcétera. Pero tenemos que ir dejando ese romanticismo que encuentra uno todavía en muchas fincas. ¿Cuándo parió la vaca? Y es, esa parió, a ver, eso fue antes de Semana Santa. Sí, eso fue cuando cumplió años Juanita, porque al otro día se casaba Estela. Sí, eso fue como el 20, Ese es el registro que le dan a uno, ¿sí? Eso tenemos que abandonarlo, o sea, tenemos que anotar unos registros que sean confiables, porque esa es la base para poder analizar su hato, para poder saber usted hacia dónde va y poder tener usted un horizonte bien definido y saber si su empresa necesita mejoras, le está dando plata o no le está dando plata, cuáles son los puntos críticos que tengo que mejorar. Entonces tenemos esa recolección de datos. Una vez que ese productor recolecta esos datos normalmente se procesan. Esos datos los vamos a llevar a una parte de elaborar los datos. Hoy en día hay software, está el BAM, está el ganadero, o simplemente hojas de Excel. Hay programas en Excel que los podemos manejar perfectamente, donde vamos a digitar esa información. En muchas ocasiones la misma persona que recolecta los datos es quien elabora esos datos y los ingresa para poderlos manipular y poderlos interpretar. Ahora, a partir de los datos que tenemos en nuestras fincas, lógicamente sacamos informes, pero también tengamos en cuenta esto que lo ve uno muchas veces en las fincas. Tenemos un software, tenemos el BAM, tenemos el ganadero, pero no lo saben interpretar. Eso me da un montón de información. Sí, señor, le da una gran cantidad de información. Lo importante de un informe, el informe no habla por sí solo. El informe, ¿qué necesita? Interpretarlo. Y para poderlo interpretar es donde ustedes deben de estar, y muchos de los que están acá, que veo muchos de los estudiantes y colegas que están acá, es donde jugamos el papel importante. ¿Quiénes? Los veterinarios, los extensionistas, los agrónomos, los zootecnistas, los consultores, que son los que van a estar en directo contacto con ese productor para darle todas las recomendaciones. Entonces, ¿cuáles son las metas de un programa reproductivo? Obviamente estamos hablando de ganado lechero. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que fijarnos en nuestros hatos es que nuestras vacas tengan la mínima dificultad en el parto, o sea, que el parto sea lo más natural y lo más normal posible. Vamos a tratar de que la mayoría de nuestros partos sean eutóxicos y ya vamos a ir mirando qué alternativas y qué manejo podemos dar para obtener esto. Entonces, si nosotros logramos que nuestras vacas tengan la mínima dificultad en el parto, eso nos va a implicar ¿qué? Nos va a implicar que tienen una mínima patología en el periodo de involución uterina. No vamos a tener retenciones de placenta, no tenemos hipocalcemia, no tenemos metritis, piómetras, etcétera. Toda patología que se nos presente en el periparto y en el posparto nos va a afectar el intervalo de días abiertos, nos va a afectar el periodo de espera voluntario. Todo ese periodo de involución uterina se nos va a afectar, se nos va a prolongar y nos va a alterar, como lo vamos a ver más adelante, los indicadores reproductivos. Entonces, si tenemos una mínima patología reproductiva posparto, eso nos va a garantizar de que nuestras vacas reinicien los ciclos estrales, o sea, se reinicie la actividad ovárica posparto lo más pronto posible. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces tenemos un reinicio de ciclos estrales lo más rápido posible, ciclos estrales que van a ser de una condición y una característica normal y por ende, obviamente, detectarlas en celo. Y aquí hago un énfasis muy puntual. El mayor problema en nuestras ganaderías es la detección de celo. Ese es uno de los principales problemas que tenemos en nuestra ganadería. Cuando a uno le dicen como veterinario, mire doctor, es que estas vacas no entran en celo. Uno va y las palpa y le garantizo que más de la mitad de las vacas se están ciclando, más de la mitad de las vacas tienen cuerpos lúteos, tienen folículos. El problema es que no las están detectando en celo. Ese es el problema. Entonces, si ya logramos que nuestras vacas logren un reinicio de actividad ovárica posparto normal, ahora tenemos que garantizar poder detectar esos celos. Si nosotros logramos detectar esos celos con precisión, obviamente podemos lograr exponer nuestras vacas a semen. ¿A qué? A la inseminación artificial. Y lógicamente lo que vamos a buscar con eso es que ellas conciban al tiempo que nosotros hemos estipulado, que ya lo vamos a analizar. Todos estos 5 eventos que acabamos de ver acá deben de suceder en los primeros 110 días posparto de nuestras vacas. Eso debe de suceder en los primeros 110 días. Y no es una cifra que está
fuera de lo alcanzable. Es alcanzable y es manejable en el trópico, como se lo voy a mostrar más adelante. Y lógicamente, si ya tenemos nuestras vacas preñadas, pues ¿qué tenemos que garantizar como meta? Que mantengan su gestación para volver a llegar nuevamente a un parto. Por lo tanto, la parte administrativa de la explotación pecuaria, o sea, ustedes, nosotros, decidimos, ¿sí?, una serie de factores. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a decidir en nuestra explotación? ¿Qué método específico tengo que utilizar para lograr esas metas que acabé de mencionar? Entonces, es ahí donde comenzamos entonces a mirar los famosos programas reproductivos planeados. ¿Qué debe de incluir un programa reproductivo planeado? Sanidad, como ya se lo mencionó el doctor Matamoros en la charla anterior, la sanidad clave. De nada nos ganamos tener una muy buena nutrición, una muy buena genética y todos nuestros animales están positivos a brucelosis y tuberculosis. No hicimos nada. Sí, están positivos, tienen IBR, tienen DBB, los otros tienen leptospira, los otros tienen campylobacter, tricomona, no hacemos absolutamente nada. Entonces la sanidad es clave. Y no solo las enfermedades de tipo reproductivo, las enfermedades parasitarias afectan seriamente la reproducción. Selección del semen, importantísimo. La mayoría de los hatos inseminan, obviamente. Ahora, inseminemos como se lo dan todos los asesores, con muchos de los que he tenido ya la oportunidad de hablar, ¿sí? Inseminen profesionalmente, o sea, escojan el… Sí, permiso. Disculpen la interrupción. Todos los que tienen vehículo en el parqueo de arriba están solicitando que muevan los carros porque hay un incendio, entonces puede haber un peligro. Todos los que tienen vehículos arriba, en el parqueo de arriba, por favor, mover los carros en este momento. Ahí los van a apoyar los que están en esa área. Por favor, para evitar cualquier problemita. Es mejor prevenir que lamentar. Así es, así es. Bien. Ok, continuamos. Entonces, con el semen, tienen los asesores, tienen los consultores. ¿Qué semen es el que voy a utilizar? No es cualquier semen. El semen más caro muy probablemente no es el que usted necesita para sus vacas. ¿Sí? ¿Usted qué es lo que va? Gracias. ¿Usted qué es lo que va a necesitar? El semen de toros que me van a mejorar las características de las vacas que tengo para tener crías mejores que mis vacas. Porque existe el concepto de que no, mientras más caro el semen es mejor. No. Por eso existen los catálogos y una serie de condiciones y de características que debemos de utilizar. Nutrición y suplementación. Compañeros, señores, la reproducción es el 90-95% el reflejo de la nutrición. Así de sencillo. Si no hay nutrición, no hay reproducción. Entonces, es un factor importantísimo a tener en cuenta. La reproducción controlada, una vez que nosotros establecemos un programa de reproducción, ya tenemos que empezar a mirar en conjunto con su asesor qué reproducción controlada puedo manejar. Necesito sincronizar celos, necesito sincronizar ovulación, cómo están ciclando mis vacas, etcétera. No es que siempre voy a tener que estar utilizando la sincronización, puede que la sincronización sea solamente para determinados grupos de vacas, porque recordemos obviamente que la fertilidad de los celos naturales es mucho mayor que la fertilidad de un celo inducido. Entonces, tener claras esas alternativas. Detección de celos, ya se los he mencionado, la detección de celos es clave. El mayor problema de nuestros hatos es detección de celos, como se los voy a demostrar. La técnica de la inseminación, aunque parece algo muy elemental, es donde más fallamos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos actividades que desarrollamos durante mucho tiempo y se nos vuelven tan cotidianas, comenzamos a omitir cosas. Y es cuando usted encuentra inseminadores que llevan 40 años inseminando y de pronto tú hablas con él y dice, no, yo ya no descongelo en agua, ¿para qué? Yo saco la pajuela y se la pongo así, yo la descongelo en la boca, yo me la pongo aquí. Y comienzan con una serie de variantes que si estuvieran validadas científicamente ya estarían escritas en los libros. Entonces no cambiemos las técnicas de inseminación, ya están validadas cómo se deben de hacer. Y los sistemas de registro importantes, como se lo mencioné al principio. Y por último, las instalaciones y los alojamientos, como se lo mencionó el doctor Matamoros, son decisivos para el bienestar y el confort de los animales, lo cual va a permitir que ellos puedan expresar todo su potencial genético. Entonces, ahora sí empecemos a hablar de un poquitico de datos y de números que son bien importantes. La mayoría de los datos que les voy a presentar acá son datos, como decimos nosotros, tropicalizados. Son datos que aprovecho el comentario del doctor Matamoros, en la mayoría de la literatura
que ustedes van a revisar encuentran datos de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de países europeos, que en la mayoría de las ocasiones no se ajustan a la realidad tropical. Estos datos que vamos a ver son datos que son el producto de muchas revisiones de literatura de trabajos en la zona tropical. O sea, son datos, como decimos, tropicalizados, ajustados a la realidad de lo que vivimos día a día en nuestros hatos, ¿correcto? Entonces, en los libros vamos a encontrar que cuál es la distribución ideal de un hato lechero. Vamos a tener que las vacas en producción deben de representar el 83.6% del hato. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 83.6? Sale simplemente de dividir 305 días, que es una lactancia corregida, por el intervalo entre partos y lo multiplica por 100. Eso le da 83.6. Y sus vacas secas deberían de ser el 16.4. ¿De dónde sale 16.4? Sale de dividir 60 días que dura el periodo seco sobre el intervalo entre partos. Sí, ideal, en este caso el intervalo entre partos ideal sería 365 días, lo multiplico por 100 y ese sería el dato ideal, ideal. Ahora, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Se acepta que en vacas en producción nos movamos entre 80 y 85% y en vacas secas entre el 15 y el 20%. Eso es lo que se acepta hoy en día. Estos son valores que usted rápidamente los puede evaluar en su finca y todos los parámetros que les voy a presentar son sencillos de realizar. Solamente necesita el cuaderno de datos donde consignaron los datos de las vacas, los servicios, los partos, etc. La mayoría de las vacas, obviamente en su hato, tienen que ser las que producen leche. Eso no hay que discutir, eso no tiene ningún tipo de discusión. Cuando en su hato usted tenga más del 20% de sus vacas secas, tiene serios problemas reproductivos. Eso es clave para que lo tengan ustedes muy claro. Entonces, a partir de estos conceptos comenzamos a mirar unas metas específicas para manejar esta reproducción. ¿Qué vamos a hacer? Comenzar a inseminar la vaca lo más pronto posible una vez que ella termine el periodo de descanso, el periodo de espera voluntario, el periodo de involución uterina, ¿correcto? Ya vamos a ver cuántos se manejan en esos días. Conseguir un porcentaje adecuado de vacas preñadas en los diferentes meses del año. ¿Por qué? Porque todos lo sufrimos y todos lo vemos acá. Hay meses del año donde tenemos mucha leche y otros meses donde no tenemos leche. Entonces, ¿qué pasa? En los meses donde hay mucha leche nos la pagan muy barata, en los meses donde no hay leche la suben y está fluctuando, entonces eso afecta bastante al productor. Lógicamente, ¿qué es lo ideal? Que tengamos una distribución, ¿sí?, equilibrada de leche durante todo el año. Eso nos permite jugarle al mercado. Reducir el número de vacas que perdemos por trastornos reproductivos y, ojo con este indicador, el porcentaje de vacas que deben estar preñadas, lactando y preñadas, debe estar como mínimo en el 55%. El porcentaje de vacas en lactancia que han sido diagnosticadas preñadas debe ser mínimo 55%. Y el promedio de días abiertos debe estar más o menos en 100 días. En la literatura ustedes van a encontrar, y siempre lo ve uno en los textos en la universidad, el intervalo de días abiertos, le dicen 60, 90 días. Eso es bien difícil de alcanzar en las condiciones del trópico, es muy difícil de alcanzarlo. Entonces, datos que son reales y ajustados a lo que vivimos, estamos en un promedio entre 100, inclusive vamos a verlo un poquitico más adelante, entre 100 y 105 días, un poquitito más alto. Bien, ¿de qué depende entonces que tengamos vacas preñadas en nuestro hato? El número de vacas preñadas en nuestro hato depende de dos factores claves, del número de vacas que inseminamos y de la tasa de preñez que tenemos en esa inseminación, porque una cosa es inseminar y otra cosa es preñar, son dos cosas muy distintas. Una cosa es que usted insemine y otra cosa es que preñe, ¿correcto? Por eso también tenemos que estar evaluando nuestros inseminadores. Cuando vayan a evaluar un inseminador, para que sea representativo y significativo estadísticamente, ese inseminador debe tener como mínimo 150 inseminaciones anotadas para poder tener una referencia puntual y decir, este inseminador tiene X porcentaje de pegue, como dicen. Bien, ¿de qué depende el número de vacas inseminadas entonces? De los días de descanso voluntario, del periodo de involución uterina. Depende igualmente del número de vacas que logremos tener ciclando al final del periodo de descanso voluntario y de la detección de celos. Mire que la detección de celos siempre la vamos a tener presente, siempre. Ahora, ¿de qué depende que se preñen esas vacas? La tasa de concepción, la tasa de preñez. Va a depender de la condición fisiológica de la vaca. La condición corporal es clave, señores, para que la manejemos en la parte reproductiva.
Si nosotros evaluamos condición corporal en la escala de 1 a 5, recuerden siempre esto. Un anuncio. Un anuncio, sí. De los alumnos que andan de Catacamas, no sé si de Zamorano también, donde tienen aparcado, le avisan a sus conductores, donde tienen aparcados los buses, hay que moverlos también, ¿verdad? Porque ahí está cerca el incendio ahorita, entonces, para que los choferes de los buses de la escuela o de la Universidad de Catacamas, por favor los muevan. Muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, la condición corporal, grábese en esto, en la escala de 1 a 5, por debajo de 2.5 en la escala de condición corporal de 1 a 5, la actividad reproductiva o se suspende o cae a niveles basales. Entonces, inseminar vacas, montar vacas con toro, que están con condiciones corporales por debajo de 2.5, las tasas de preñez son mínimas o cero. Entonces, manejemos muy bien esa parte. Entonces, la condición fisiológica, el momento adecuado de la inseminación. ¿Y de qué depende el momento adecuado de la inseminación? De la detección de celos. Si tenemos una mala detección de celos, estamos inseminando en el momento que no es. O estamos inseminando muy tarde, o estamos inseminando muy temprano. Y obviamente, aunque tengamos la buena detección de celo, mire que todo va ligado. Una buena detección de celo, una buena condición, tenemos que manejar también una buena técnica de inseminación. No podemos dejar por aparte, por fuera, ninguno de estos valores. Algunos indicadores entonces reproductivos ajustados al trópico serían estos. El intervalo parto-concepción, o lo que hablamos comúnmente intervalo de días abiertos, normalmente estamos entre 85 y 115 días. Si ustedes recuerdan, la literatura siempre le dice 60-90. Eso es bien difícil de alcanzarlo, es casi que imposible llegar a ese óptimo, y menos en condiciones del trópico. Entonces, para el trópico estamos manejando entre 85 y 115 días, el intervalo entre partos en meses está más o menos entre 12.5 y 13 meses. Igual, si nos vamos a la literatura, ¿qué nos dicen? Un parto por año, ¿sí? No conozco más de una explotación que esté enmarcada en ese de tener un ternero por vaca por año. Eso es casi que imposible, y menos en las condiciones del trópico. Entonces, 12.5 a 13 meses sí son aceptables en las condiciones del trópico. El intervalo parto primer servicio, más o menos 60 a 70 días debemos de estar dando el primer servicio a nuestras vacas. El porcentaje de detección de celo mínimo deberíamos de estar en el 50%. El porcentaje de gestación de preñez al primer servicio en las vacas debería andar en el 50% y en las vaquillas en el 65%. Las vaquillas manejan tasas de preñez muy altas. El porcentaje de gestación de todos los servicios, o sea, la gestación ya acumulada, el porcentaje de preñez acumulado, mínimo en 45. Los servicios por concepción entre 1.7 y 2.2. Igual, si usted mira la literatura, le hablan por allá de 1.2, 1.3. Es muy difícil. Eso no lo va a lograr en condiciones del trópico, ¿sí? El porcentaje de vacas vacías con más de 120 días no debe superar el 10% de sus vacas. Ojo con ese detalle. La edad al primer servicio de sus vaquillas para la cubrición debe estar entre los 13 y los 15 meses, lo que nos da una edad al primer parto entre 22 y 25 meses aproximadamente. El porcentaje de aborto no debe de superar el 5%. Recuerden esto también, compañeros, siempre que hablamos de una evaluación reproductiva, hablamos de un periodo, y normalmente como periodo tomamos un año para que esa evaluación sea representativa. No se ponga a evaluar 2 meses o 3 meses, que no tiene ningún sentido. Cuando hablamos de un periodo determinado, normalmente tomamos un año. ¿Queda clara esa parte? Entonces, no debe estar más del 5% de abortos en un año. La lactancia, si esto se lo mencionó, fue lo último en la conclusión del doctor Matamoros. La longevidad, la lactancia, sí, en su hato debe estar por encima de 3, o sea, la vida promedio de sus vacas debe tener como 3, mínimo 3 o más lactancias. Esa es la edad de su hato medida en lactancias, ¿entendido? No debe estar ni menos ni mucho más. O sea, si usted tiene un hato con 1 o 2 lactancias, es demasiado joven. Eso quiere decir que tiene un hato con una tasa de extracción enorme, está descartando vacas a lo bruto, como decimos, ¿sí? Y se va a quebrar, porque las mejores lactancias son la tercera y la cuarta. En la segunda sube bastante, la tercera es la mejor y la cuarta se estabiliza. Entonces, si usted tiene solo vacas con 1 y 2, está perdiendo un potencial de leche enorme.
La duración del periodo seco entre 55 y 60 días y la duración de la lactancia entre 290 y 320. Entonces, hablemos un poquitico ya de nuestras vaquillas, del peso de incorporación al servicio, que es algo importante. Normalmente utilizamos como meta que entre el 70 y el 75%, cuando nuestras vaquillas alcancen entre el 70 al 75% del peso del animal adulto, es el momento de incorporarlas al servicio. En el trópico, cuando hablamos de ganado mestizo, de ganado doble propósito, en promedio estas vacas pesan entre 430 y 450 kilos, lo que más o menos nos puede estar dando un peso de incorporación al servicio de 320 a 340 kilos. ¿Cómo lo sacamos? Es muy sencillo, la suma total de los pesos de las novillas que vamos a incorporar dividido por el número de novillas que se están incorporando. A raíz de esto, pues ya existen algunas tablas, como tenemos acá, por ejemplo, en el Holstein y el Pardo, se espera más o menos que las vaquillas Holstein y Pardo alcancen unos 340, 360 kilos para empezar a ser servidas, las Jersey 225 a 250, las Guernsey entre 250 y 270, las Ayrshire entre 275 y 300, Angus 250 a 280, Charolais entre 330 y 360, el Hereford entre 270 y 290. De ahí tenemos ahora otro parámetro de nuestras vaquillas que es la edad del primer servicio. Una cosa es el peso y otra cosa es la edad. Obviamente tratamos de que estos dos factores vengan acompañados. Sin embargo, la edad del primer servicio está influenciada por varios factores, dentro de los cuales el primero que tenemos es el manejo durante el levante y obviamente la nutrición. Entre paréntesis les tengo una palabra que llaman alarmógenos, y ya el doctor Matamoros les mencionó algo con el estrés. Compañeros, durante la etapa de levante, llámese ternera, llámese vaquilla, cualquier evento que nos lleve nuestro animal a una subnutrición o a una sobrealimentación, o sea, a cualquier factor de estrés al que esté sometida nuestra ternera en la etapa de levante, hace que se liberen lo que denominamos alarmógenos en endocrinología. ¿Cuáles son los principales alarmógenos? Son las endorfinas, y dentro de ellas también hay otras hormonas que comienzan a actuar, principalmente la ACTH, la adrenocorticotrópica. Estos alarmógenos tienen un efecto deletéreo severo a nivel de hipotálamo y de hipófisis y disminuyen la producción de receptores para GNRH, LH y FSH. Y estos efectos deletéreos son de característica permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque a mi vaquillita, mi ternerita, yo le solucione el problema nutricional, el daño reproductivo ya quedó hecho. Entonces, son las vaquillas que cuando ya las logramos llevar a un peso ideal, pasan 3, 4, 5, 6 servicios y no las hemos podido preñar. Entonces, mucho ojo, el levante es decisivo en el comportamiento reproductivo de nuestras hembras por liberación de alarmógenos. Entonces, obviamente, la nutrición es un factor muy importante, la sanidad y la genética. ¿Cómo calculamos la edad al primer parto? Al primer servicio, perdón, es la sumatoria de las edades al primer servicio dividido por el número de vaquillas que parieron de primera vez. Acá entonces tenemos que los valores meta en las explotaciones mejoradas están entre 13 y 15 meses, sin embargo se está aceptando en el trópico hasta 16 meses la edad al primer servicio, y obviamente en explotaciones tradicionales, mire lo tradicional, están sirviendo las vaquillas por primera vez entre los 27 y 30 meses. O sea, ya debería de haber parido una vez. ¿Sí? Ya debería, estamos perdiendo ya una lactancia en ellas. Ok. Simultáneamente con este valor, pues tenemos la edad del primer parto. La edad del primer parto, pues está ligada con la edad del primer servicio, lógicamente, por lo tanto lo afectan las mismas condiciones que acabamos de hablar, de los alarmógenos, la genética y la sanidad. ¿Cómo calculamos la edad del primer parto? Es la sumatoria de las edades de nuestras vaquillas de primer parto dividido por el número de vaquillas evaluadas. Tenemos entonces que lo ideal sería que nuestras vaquillas estén entre 22 y 25 meses al primer parto. Se acepta hasta los 27 meses la edad del primer parto. Si ya usted tiene que sus vaquillas están pariendo de más de 28 meses, estamos con problemas en el levante de las vaquillas. Bien, vamos a dejar un poquitito ya la parte de ese levante y vamos a hablar de la tasa de reposición. Y esta tasa de reposición es importante que la manejen porque acá, y todos lo conocemos, levantar vaquillas tiene un costo. Y es costoso levantar vaquillas, ¿correcto? No nos podemos decir mentiras, vale plata, pero por eso vamos a levantar vaquillas muy bien levantadas para poder que tengamos buenas lactancias.
La tasa de reposición es bien importante manejarla porque es la que nos va a reflejar el número, la relación entre el número de novillas que voy a incorporar en relación con las vacas que yo tengo en el hato. Hay una fórmula muy sencilla, la tienen ahí, aparentemente uno ve todas esas iniciales y se confunde, pero no. Básicamente la tasa de reemplazo es igual al total de vacas que usted tiene en el hato, tanto secas como en lactancia, total de vacas. Lo va a multiplicar por la edad media de sus vaquillas al primer parto, o sea, usted debe tener ese parámetro. Por eso hablamos anteriormente de la edad al primer parto. Ya usted sabe a qué edad promedio le están pariendo sus vaquillas. Eso lo va a dividir por 24, que es la edad ideal para el primer parto. Y lo va a multiplicar por la tasa de desecho de su hato. Un hato bien manejado debería tener una tasa de desecho, de descarte de vacas entre un 15 a un 20% por año. ¿Qué quiere decir una tasa de 15 a 20%? Que sus vacas van a durar entre 5 a 7 años en su hato. Correcto, si yo tengo una tasa de descarte del 20%, quiere decir que mis vacas duran 5 años en el hato. Si yo tengo una tasa de descarte del 15%, sí, divido 100 por 15, eso me da 6 y algo, 6 un poquitico, casi 7, quiere decir que mis vacas duran 7 años en el hato, ¿entendido? ¿Sí? Ok, entonces lo multiplicamos por eso y por 1 más la tasa de desecho de sus vaquillas, que también debe oscilar entre un 15 a un 20. Para entenderlo mejor, miremos el ejemplo. Ahí tenemos entonces un hato de 300 vacas, entre secas y ordeño, con una edad media al primer parto de 25 meses, una tasa de desecho del 20% en el hato, una tasa de no finalización de vaquillas, o sea, de desecho de vaquillas del 15%. ¿Cuál es mi tasa de reposición? Entonces simplemente la tasa de reposición es igual al total de vacas, que son 300, multiplicado por la edad media al primer parto. ¿Cuánto era? 25 meses, dividido por 24, que es el ideal para el primer parto, multiplicado por la tasa de desecho del hato, por 1 más la tasa de desecho de las vaquillas. Si usted hace esa operación, le da 72 vaquillas anuales. Como son 2 años, son 24 meses, lo multiplica por 2 y para ese hato, para ese ejemplo, usted debería mantener 144 vaquillas de reemplazo, lo que equivale a tener 72 vaquillas entre pequeñitas a 1 año y 72 vaquillas entre 13 meses y 24 meses. ¿Correcto? De ahí, ¿por qué es importante manejar esto? Porque hoy con el semen sexado podemos tener un superávit de vaquillas y eso manejémoslo como una fuente de ingresos enorme. Entonces, en muchos hatos, y ya he visto muchos, donde tienen gran cantidad de vaquillas y obviamente me dicen, mire, las vaquillas nos están comiendo. Lógico, porque tiene ya obviamente una proporción muy alta de vaquillas. Entonces esto le permite a usted manejar su hato de vaquillas de reemplazo, el resto lo vendo y tengo una fuente de ingresos muy buena. Bien, vamos con el porcentaje de preñez a primer servicio, a segundo servicio y la preñez acumulada. Son datos muy fáciles de obtener. ¿Qué nos dice el porcentaje de preñez al primer servicio? Vamos a mirar primero qué factores me lo afectan. Obviamente la longitud del periodo seco. Vacas que tienen un periodo seco muy corto tienen problemas de fertilidad en la próxima lactancia. Entonces, por eso también hay que tener muy en cuenta eso. La gente dice, no, es que esa vaca me está dando muy buena leche y ya tiene 7 meses de preñez. Y todavía me está dando 15 litros, yo la voy a seguir ordeñando. Y la ordeñan casi que pariendo con el ternero en el balde. Eso que usted acabó de hacer le va a afectar la tasa de preñez en el siguiente parto. Son vacas dificilísimas de preñar, dificilísimas de preñar. Entonces siempre hay que conservar esa parte. La condición corporal, cualquier complicación como se lo mencioné al principio, cualquier retención de placenta, cualquier patología periparto nos afecta obviamente la involución uterina y eso nos va a afectar el porcentaje de preñez al primer servicio. Las vacas de alta producción son más difíciles de preñar porque normalmente entran en un balance energético negativo, eso después creo que les van a dar una charla en esa parte de nutrición, entran en balance energético negativo, eso nos afecta bastante las tasas de preñez. Los balances de nutrientes, excesos de proteínas o excesos de energía o deficiencias de las mismas, las sales minerales, sí, no es lo mismo dar sal de mar a dar una sal mineral bien balanceada para esas vacas de producción. El periodo de espera voluntario, y aquí hago esta anotación, no debemos inseminar vacas antes de terminar el periodo de espera voluntario. ¿Por qué? Porque el periodo de espera voluntario es una actividad fisiológica que necesita la vaca para involucionar su útero, para que su útero se vuelva a preparar para una nueva gestación. Ahora, lo que sí necesitamos es que esa vaca normalmente entre los 15 y 22 días posparto comience a presentar celos, pero en esos celos no inseminamos la vaca.
jamás la debemos de inseminar. El inseminar vacas a los 15 o 20 días de parida solamente le va a incrementar el número de servicios por concepción porque la tasa de preñez es muy baja. El clima, obviamente, el verano, el invierno, pues todo eso nos afecta. Y lógicamente la detección del celo. Ahora, podemos tener buena detección del celo, pero también lo que les hablaba, el momento óptimo de inseminar, eso nos afecta las tasas de preñez, la calidad, conservación y manipulación del semen. No demos por hecho de que todo lo que siempre mantenemos en nuestros termos está bueno. El manejo de los termos es muy importante, es clave. Ojo con esos niveles de nitrógeno, que muchas veces los dejan bajar a 7, 8 centímetros, ¿no? Y ahí le volví a echar nitrógeno y el semen sigue bueno, mucho cuidado. Cuando ya tenemos un nivel bajito de nitrógeno, el semen que está en los globes, en la parte de arriba, ya se está descongelando, ya no está a 196 bajo cero, nuevamente está más o menos entre menos 100 y menos 80, ya empezó a descongelarse. Usted vuelve y le echa el nitrógeno y lo baja a 196, choque de frío, ahí se le murió más de la mitad de los espermatozoides, se le murieron. Ese semen va perdiendo fertilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y obviamente la experiencia del técnico inseminador. ¿Cómo calculamos entonces nuestro porcentaje de preñez al primer servicio? El número de vacas preñadas al primer servicio, obviamente, sobre el número total de vacas expuestas a primer servicio por 100. ¿Qué es lo que se espera? El valor óptimo, 60%. Y algunos autores hablan ya de que en vacas, ¿sí?, debería estar por encima del 55% y en vaquillas por encima del 60%. Existen muchos otros factores que nos afectan el porcentaje de preñez al primer servicio. La muerte embrionaria, la falta de fecundación, hembras, vacas que se inseminan que no estaban en celo, muerte fetal, anormalidades anatómicas, falta de ovulación, etc. Ahora, ¿cómo calculamos el porcentaje de preñez al segundo servicio? Facilísimo, ya aprendimos la primera fórmula. Porcentaje de preñez al primero es número de vacas, sí, gestadas al primer servicio sobre el número total de vacas de primer servicio. ¿Cómo se calcula el de segundo servicio? Lo mismo, número de vacas expuestas al segundo servicio sobre el número de vacas preñadas al segundo servicio. Y de ahí sacamos el porcentaje de preñez acumulada, que simplemente ya es el total de vacas, ¿sí?, que se gestaron sobre el número total de vacas expuestas en el mismo periodo. Recuerden, cuando hablamos de periodo, hablamos de un año, para que esto sea representativo. Valores aceptables para la preñez al segundo servicio es entre 60 y 70, excelente por encima del 70. Normalmente la preñez al segundo servicio debería estar entre un 5 a un 10% por encima del primer servicio. Y en la preñez acumulada deberíamos de estar aceptable a un 60%, óptimo de un 70% y excelente por encima de un 80%. La tasa de concepción es algo también bien importante y está relacionado con con el porcentaje de preñez. ¿Qué es la tasa de concepción? Básicamente es el número de vacas que podemos preñar por cada 100 animales que servimos. Eso es la tasa de concepción. Hay muchas fórmulas hoy en día. Sin embargo, estamos utilizando últimamente una fórmula que denominamos abreviada, que es muy fácil, simplemente es 100 dividido por los servicios por concepción. Eso nos da entonces determinados valores y se espera de que mínimo tengamos un 55% de tasa de concepción. Excelente si estamos por encima del 60%. Cuando nosotros logramos aumentar la tasa de concepción en nuestras vacas, disminuimos el intervalo entre partos. Eso es clave. Si nosotros mejoramos la tasa de concepción, disminuye el intervalo de partos y eso se traduce en más leche. La tasa de concepción está directamente afectada por varias condiciones, por la fertilidad del hato, por la fertilidad del semen, por la precisión en la detección del celo y obviamente en la inseminación al momento óptimo y por la eficiencia del inseminador. Vamos entonces, como ya mencionamos, servicios por concepción, analicemos los servicios por concepción, facilísimos de calcular. ¿Qué son los servicios por concepción? Son los servicios, las inseminaciones que necesita una vaca para quedar preñada o un grupo de vacas para quedar preñada. Ojo con esto, servicios por concepción solamente toma en cuenta los servicios de las vacas preñadas, nada más. No toma en cuenta servicios de vacas que han sido eliminadas, vacas que están servidas pero no se les ha diagnosticado la preñez. Esos no entran aquí, ¿correcto? Ok.
Las vacas viejas, tengan en cuenta esto, vacas viejas, y cuando yo hablo de vacas viejas, normalmente nos referimos a vacas de 6 lactancias o más. Hablamos ya de vacas que están entrando en vejez, necesitan más servicios por concepción. No considera los servicios por concepción, el número de días entre servicio, los días posparto al primer servicio, los animales que no se han servido, lo que les acabo de mencionar. Y es muy importante que este parámetro sea calculado independiente para vacas y para vaquillas, no las debemos de mezclar. Cuando calculen servicios por concepción, se calculan servicio por concepción de vaquillas y servicio por concepción de vacas. ¿Cómo lo calculamos? Facilísimo, sumatoria de todos los servicios, ojo, sumatoria de todos los servicios de las vacas preñadas en un periodo, o sea, en un año, dividido por el número de vacas preñadas. Eso es lo que se calcula. ¿Cuáles son los valores esperados? 1.7 o menos expresa un nivel de fertilidad excelente, sería un valor excelente. De 1.8 a 2 es, digamos, adecuado, es aceptable. De 2.1 a 2.5 servicios por concepción tenemos un problema moderado, y más de 2.5 tenemos problemas serios de reproducción en nuestro hato. Sin embargo, hay otro parámetro que es servicios por concepción de todas las vacas, y este parámetro sí es importante para decisiones económicas, porque servicios por concepción de todas las vacas toma en cuenta todos los servicios de las vacas, preñadas, vacías, vendidas, muertas, todas las tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque en servicios por concepción de todas las vacas, aunque la vaca se murió, yo la vendí, la vaca es repetidora, pero no ha quedado preñada, pero usted ha gastado semen, y ese semen tiene un costo. Entonces, este parámetro sí toma en cuenta servicios por concepción de todas las vacas. Y simplemente es la sumatoria del total de todos los servicios que usted realizó en sus vacas, preñadas, vacías, eliminadas, las que se le murieron, todas, ¿sí? Dividido por el número de vacas preñadas, ¿sí? En ese periodo, por sí, ya. Es básicamente. ¿Cuánto tiene entonces de valor aproximado? Entre 2.5 y 2.7 es lo que esperamos para el trópico en servicios por concepción de todas las vacas. Siempre va a ser mayor que los servicios por concepción normales. Ok. Porcentaje de natalidad. Pocas veces lo calculamos, ¿sí? Porque una cosa es preñar nuestras vacas, excelente. Ahora, otra cosa es que sí lleguen al parto. Y pocas veces en la finca nos preguntamos eso, ok, ¿cuántas vacas preñé? Ah, preñé 100, pero ¿cuántas de esas 100 le parieron en realidad? Cuando es que nos sucede muchas veces que se hizo un diagnóstico y lo hemos visto en varias fincas donde he ido, mire, esta vaca me las diagnosticaron preñadas hace 2 años y no han parido. Y el señor todavía está esperando el parto. Y yo, bueno, algún cruce raro, un gen por ahí de elefante o alguna vaina debe tener, ¿sí? Entonces, ¿cuántas preñé y cuántas me parieron realmente? Entonces, ¿qué es el porcentaje de natalidad? El porcentaje de natalidad básicamente es la proporción de crías vivas, normales, logradas a partir de un número de vacas que logramos preñar. Eso es básicamente. Facilísimo de calcular, mire, porcentaje de natalidad, simplemente agarra 365 días, lo divide por el intervalo entre partos y lo multiplica por 100 y tiene su porcentaje de natalidad. Ya vamos a ver cómo sacamos ese intervalo entre partos. Porcentaje de natalidad, se espera que esté por encima del 85%, es bueno, y si está en un 90 o más, se considera excelente. Ahí entonces, y póngale mucha atención a esto, que este parámetro es un parámetro combinado, facilísimo de calcular, que les va a ayudar a ustedes a que distribuyan la producción de leche durante todo el año, a que usted no tenga la producción de leche acumulada en 3 o 4 meses y otros 3 o 4 meses que está sin leche, y no sabe usted qué hacer, agarrarse la cabeza, apagar las deudas, no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Leche todo el año, ¿correcto? Este parámetro que vamos a mirar le va a ayudar a calcular eso. Lo primero que usted tiene que hacer es el inventario de preñeces. Agarre el año inmediatamente anterior y mire cuántas preñeces tuvo en el año. Aquí tengo un ejemplo hipotético, ¿sí? Vamos a suponer que en esta finca que ustedes están viendo ahí, enero, febrero y marzo tuvieron bastantes preñeces, lo mismo que noviembre y diciembre. Pero mayo, junio, julio, agosto y septiembre se fueron al pique. Muy poquitas preñeces, ¿correcto? Ok. Entonces, yo necesito saber, para distribuir mis partos en los meses, el número de vacas que yo debería de inseminar mensualmente en mi hato. Yo le garantizo que pocos de ustedes, o que si no ninguno,
Si yo le pregunto, ¿cuántas vacas tendría usted que inseminar mensualmente en su hato para mantener la producción de leche constante? Yo le garantizo que pocas personas lo saben, si no es que ninguno. Entonces vamos a calcularlo. Vamos a partir de este concepto. Acabamos de ver porcentaje de natalidad, ¿correcto? Un 84 a un 96% de natalidad. 84 es bueno, un 96 es excelente. Si yo agarro la cifra que ven ahí, 84, y la divide por 12, ¿cuánto le da? 7. Si usted agarra 96 y lo divide por 12, ¿cuánto le da? 8, ¿correcto? O sea que eso me dice que entre el 7 al 8%, ¿sí o no?, de los partos deben de suceder mensuales. ¿Está claro? Del 7 al 8% de sus partos tienen que sucederle mensual para distribuirlos equilibradamente. En el ejemplo que yo tengo ahí, este productor tenía 163 preñeces en el año anterior. Esas 163 preñeces, vamos a suponer que el productor tenía un porcentaje de natalidad muy bueno del 96%. Entonces, 163 lo multiplico por 0.96, me da 157 crías nacidas efectivamente. Eso lo divido por 12, ¿sí o no?, que son los 12 meses, y eso me da un valor de 13. O sea que yo debo tener ¿cuántos por mes? 13. ¿Entendido hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Con ese 13, mire qué tan fácil. 13, ahí está la línea recta, se las puse en la gráfica. Quedarían distribuidos todos sus partos. Los 13 son las preñeces que yo requiero por mes. ¿Sí o no? Para lograr esas preñeces, ese número 13 lo voy a dividir por la tasa de concepción que la acabamos de ver cómo se calculaba. ¿Sí o no? 100 dividido por los servicios por concepción. Vamos a suponer que este productor tiene una baja tasa de concepción, que es 0.38. Eso más o menos nos da como 2.6 servicios por concepción. Está mal, por eso lo puse, está 0.38. Entonces 100 dividido 2.6, si lo hacen ahí, le da 0.38. Entonces 13 lo divido, ¿sí?, ahí lo tenemos por la tasa de concepción, y eso me da 34.2. Quiere decir que ese productor tiene que inseminar mensualmente 34 vacas en esa finca para poder garantizar 13 preñeces mensuales. Mire qué tan fácil. Y con eso usted va a tener sus partos distribuidos en todo el año y va a tener leche todo el año. Sencillo, fácil. Es un parámetro que no es complicado de calcular, es muy sencillo, pero necesitamos registros para poderlo manejar. Bien. El intervalo de días abiertos y el intervalo entre partos, ya para entrar en la recta final, el intervalo de días abiertos también lo llaman intervalo parto-concepción. Es el tiempo que transcurre entre el parto hasta que la vaca vuelve a quedar preñada. En los libros, muy bonito, 60 a 90 días, difícil de llenar, es difícil de cumplirlo en el trópico. Algunas vacas lo logran, pero cuando usted hace la evaluación es muy difícil. Entonces, básicamente, el intervalo de días abiertos está afectado por una serie de circunstancias del posparto y del periparto. ¿Cuáles son ellas? La involución uterina, obviamente la edad del animal, el proceso del parto, si fue eutóxico o si fue un parto distóxico, el nivel de producción de leche, la condición corporal, eso es clave, ¿sí? Cuando hablo de condición corporal, no hablo de la condición corporal de la vaca ya después del parto. Ya después del parto no hay nada que hacer. La condición corporal es la que tengo que manejar en mi vaca seca. Garantizar que mi vaca seca llegue con buena condición al parto. Pero ya si mi vaca seca llegó al parto con 2.5, parió y me quedó con 1.25, ya no hay nada que hacer. Ya échese la bendición y empiece a rezar lo que sepa. ¿Sí? Ni le va a subir la condición corporal en 15 días. Correcto, entonces la condición corporal hay que mirarla desde el periodo seco. El balance energético, el trastorno en el parto y periparto, y obviamente el clima. ¿Cómo lo calculamos? Muy fácil. La sumatoria de los días abiertos de las vacas que quedan preñadas sobre el total de vacas que quedaron preñadas en ese periodo. ¿Cuáles son los valores que esperamos? Lo que le mencionaba, los libros que le dicen 60-90. En el trópico estamos manejando entre 85 y 115 días. Ahí estamos bien. Ahí usted está bien en su hato. Si su intervalo de días abierto está entre 85 y 115, está bien. Ahora, si nosotros tenemos, se considera inclusive en algunos estudios y sobre todo en hatos que ordeñan con ternero al pie, que
Con el apoyo del ternero, el intervalo de días abiertos se le va por ahí a 150 días. ¿Por qué? Porque obviamente ese estrés lactacional retrasa la presentación del ciclo, ¿sí? El reinicio de la actividad ovárica posparto. Entonces ténganlo muy presente. Se considera que antes de los 150 días posparto, el 80% de sus vacas deberían de estar preñadas. Si usted tiene más del 30% de sus vacas de 150 días o más y no están preñadas, tiene problemas reproductivos. Así de sencillo. Y son valores alcanzables. No hay problema con alcanzarlos en el trópico. Entonces, por eso tenemos esta escala: menos de 85 es excelente, entre 85 y 110 óptimo, 111 y 120 problema ligero, 121, 145 moderado, más de 146 estamos en serios problemas. Y el intervalo entre partos, pues depende obviamente del intervalo de días abiertos. ¿Por qué? Porque el intervalo de días abiertos es el que me va a comandar, es el que me va a regir el comportamiento del intervalo entre partos. ¿Qué es el intervalo entre partos? Simplemente es el periodo que transcurre entre un parto y el parto sucesivo siguiente de esa vaca. Es ese tiempo que transcurre entre dos partos sucesivos. Lo podemos calcular de dos formas. Podemos calcular el intervalo entre partos actual, el que tenemos en los registros, un intervalo ya historial, o sea, así se comportó mi hato. Eso fue lo que me pasó en el 21, eso fue lo que me pasó en el 20. Pero también lo podemos calcular proyectado. Y es muy fácil de calcular. El intervalo entre partos proyectados simplemente es el intervalo de días abiertos más la duración de la gestación. La duración de la gestación es constante, normalmente manejamos 285 días. Entonces simplemente 285 días más el intervalo de días abiertos. Y ahí le va a dar el comportamiento de su intervalo entre partos proyectado. ¿Cómo lo calculamos? La sumatoria del periodo posparto de todas las vacas dividido por el número de vacas que se evaluaron. Y al igual, pues ya hay algunas escalas que nos permiten ubicar nuestra explotación. Así tenemos, por ejemplo, menos de 365 días es muy bajo, es casi que imposible, ¿sí?, lograr ubicarnos en la famosa regla del ternero por vaca por año. En el trópico es casi imposible hacerlo. 366 a 395 es óptimo, es difícil de alcanzar, pero lo logramos hacer. 396 a 405 es un problema ligero y más o menos es donde se encuentran la mayoría de las fincas. 426 grave y más de ahí ya obviamente pues sí tenemos muchos problemas. Niveles óptimos entonces, entre 12 y 13 meses es lo que nosotros esperamos. En la práctica es difícil de alcanzar el famoso parto por vaca por año. Sin embargo, siempre recuerden que los mismos factores que afectan el intervalo de días abiertos, obviamente me van a afectar el intervalo entre partos. El factor de intervalo de días abiertos es decisivo para este cálculo. ¿Cómo podemos aumentar la tasa de preñez y reducir el intervalo entre partos? Muy fácil, mejoramos el manejo reproductivo, incrementamos la detección de celos y realizamos tratamientos de sincronización de celos. Entonces, aquí es donde ya combinamos lo que le mencionaba al principio, usted con su asesor, con el veterinario, el ingeniero. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Mis vacas se están tardando para entrar en celo, el reinicio de la actividad ovárica posparto se está tardando, pero no empecemos de una con los tratamientos hormonales. ¿Qué está pasando en mi nutrición? ¿Por qué no están ciclando? ¿Por qué está pasando esto? O sea, se está retrasando la involución uterina, tengo un desbalance nutricional, tengo una deficiencia de minerales. Pensemos primero en eso antes de abocarnos y tirarnos de una al manejo hormonal, que el manejo hormonal no va a reemplazar ni va a sustituir una deficiencia nutricional. Eso tengámoslo claro. Eso es una ayuda, pero no reemplaza una deficiencia nutricional. Para que miren cómo afecta el intervalo de días abiertos y el intervalo entre partos sobre la tasa de natalidad, miramos esta gráfica. Si usted tiene un intervalo de días abiertos de 75 días, observe que la gestación es constante, 285 días, su tasa de nacimiento va a estar sobre 100%, ¿sí?, si hablamos de un intervalo entre partos ideal de 360 días. Sin embargo, mire, si nos vamos a 135 días de intervalo de días abiertos, mire a dónde se nos va la tasa de nacimiento, al 85. Y si nos vamos al extremo, y este extremo no lo miren muy raro, es normal encontrarlo en nuestro medio. Vacas con intervalos de días abiertos de 435 días, con intervalos entre partos de 720, o sea, paren cada 2 años. Eso lo vemos en nuestro medio. Y la tasa de natalidad se le baja al 50%. Y ya para terminar, ¿sí?, hemos hablado mucho de detección de celos.
Pero muchos también de ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo yo evaluarme en la finca si estoy detectando bien los celos o no? O sea, ¿cuál es mi problema? Sí, porque me han venido hablando de detección de celo, detección de celo, detección de celo. Muy sencillo, vamos a aprendernos aquí en 2 minutos cómo calculamos el porcentaje de detección de celo de su finca con los registros que usted tiene anotados en ese cuaderno, en esas hojas de Excel o en ese BAM o en ese ganadero. Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo, vamos a agarrar 6 vacas. Estos porcentajes de detección de celo sí los pueden calcular por periodos de 6 meses, es lo que se recomienda, mínimo 6 meses. Entonces usted agarra el registro de sus vacas de los últimos 6 meses. Vamos a suponer aquí estas 6 vacas que tengo yo acá, estas 5 vacas, perdón. Ahí tenemos la primera vaca, ubiquémonos en la 4123, la primera vaca. Tuvo la primera inseminación el 1 de enero del 2005, ¿correcto? La segunda inseminación la tuvo el 22 de enero, o sea, repitió celo. ¿Cuántos días hay entre el 1 de enero y el 22 de enero? Hay 21, ¿correcto? Resulta que no quedó preñada y se fue a tercer servicio. Me repitió celo el 10 de febrero. ¿Cuántos días hay entre el 22 de enero y el 10 de febrero? Hay 19 días, ¿correcto? Si nos vamos por esa línea, vamos a la columna que dice días entre la primera y la última inseminación. ¿Cuánto me suma 21 más 19? 40, ahí lo tenemos, ¿correcto? ¿Ubicados todos? Listo, 40. ¿Cuántas inseminaciones le hice a esa vaca? 3. ¿Cuántos ciclos, sí, él presentó esa vaca? Si usted mira, entre la primera y la segunda, un ciclo, entre la segunda y la tercera, otro ciclo, o sea que la vaca me presentó 2 ciclos, ¿entendido? Y vámonos a la última vaca ya para terminar, que esa fue la que más repitió, la 4682. Primera inseminación, el 10 de enero. Resulta de que repitió el 25 de enero. ¿Cuántos días hay entre el 10 y el 25? Hay 15, ¿correcto? Volvió a tercer servicio el 18 de febrero. ¿Cuántos días hay entre el 25 de enero y el 18 de febrero? 24. Se fue a cuarto servicio, ¿sí? ¿Cuántos días hay entre el 18 de febrero y el 15 de marzo? 25. Y se fue a otro servicio más, mire, el 15 de abril. ¿Cuántos días hay entre el 15 de marzo y el 15 de abril? 31. Y de una vez tengan también en cuenta esto, que la gente hace muy deportivamente la cuenta. Es que 12 meses, 360 días. Cuando estamos manejando parámetros, eso se multiplica es por 30.4. Por eso muchas veces no les coinciden las fechas de parto que calculan. Entonces sumamos estos días, 15 más 24 más 25 más 31, ¿cuánto me da? 95, lo ven allá al final en esa columna, ¿sí? Que dice días primera a última. Vamos ubicados todos. Listo. ¿Cuántas inseminaciones le hice a la última vaca? 5. ¿Cuántos ciclos presentó esa vaca? Tenemos entre el 10 de enero y el 25 de enero, 1. Entre el 25 de enero y el 18 de febrero, 2. Entre el 18 de febrero y el 15 de marzo, 3. Y entre el 15 de marzo y el 15 de abril, 4. Me presentó 4 ciclos, que es la última columna. Entonces, ubiquémonos en la última columna y sumamos todos los ciclos. ¿Cuánto me da? 2 más 1 más 3 más 1 más 4, 11. Y sumamos todos los días. 40 más 38 más 66 más 21 más 95, eso me da 260 días. Entonces, 260 lo divido por 21, que es el ciclo estándar ideal. ¿Cuánto me da? 12.4, ¿correcto? Entonces, quiere decir que en esos 260 días hubo 12.4 ciclos. ¿Cuántos ciclos tengo yo en la última columna? 11. O sea que de 12.4 ciclos que yo debería de haber chequeado, solo chequeé 11. ¿Entendido? Entonces, le saco el porcentaje. 11 dividido 12.4 por 100, eso me da 89%. Quiere decir entonces que su porcentaje de detección de celo es 89%. Así se calcula, es bien sencillo, simplemente los registros de las inseminaciones, un ratito, 1 hora y usted saca su porcentaje de detección de celo. Necesitamos entonces una meta mínimo de 70% de detección de celo para que usted logre llenar las expectativas reproductivas de su hato. Entonces, para terminar, ¿qué podemos hacer? Básicamente mejorar el método y sistema de detecciones de celo, mejorar el monitoreo de la fertilidad de los hatos, registren todos los servicios, inclusive los servicios
en el periodo de descanso voluntario, porque eso nos da una radiografía de cómo están involucionando nuestras vacas. Chequeo rutinario por el veterinario de sus vacas en el posparto a los 15 o 12 días, otra segunda revisión a los 50, en las vaquillas a los 60 de las que no han entrado en celo. Garantice las condiciones de sus vacas, los alojamientos, eso lo vieron ya con el doctor Matamoros. Mejoren la condición corporal, eso es clave, el manejo de la condición corporal. Manejen muy bien esa escala de 1 a 5 en ganado lechero. Y simplemente me queda pues darle las gracias por su atención.